Hoy vamos a estar compartiendo la serie de verano que comenzó nuestro pastor el domingo pasado. Hoy nos toca trabajar el segundo árbol, es el árbol de la vida. El domingo pasado nuestro pastor habló del árbol de la ciencia del bien y el mal, es el árbol de decisión. Y hoy Dios nos va a hablar a través del árbol de la vida. ¿Sabes cuál es el árbol de la vida? Es el árbol de la relación. Y queremos que en esta mañana tú puedas entender algo poderoso. Y es que de la pérdida Dios puede provocar una restauración. No pienses que una pérdida es el final de todo. La pérdida te prepara el camino para tu restauración. Yo no sé si cuántos de ustedes conocen a alguien que parece que lo tiene todo. Parece que recursos económicos, un buen trabajo, una buena casa, un buen carro. Parece que lo tiene todo. Pero ¿sabes qué? Cuando llega por la tarde a su casa, comienza a sentir que dentro de su corazón hay un vacío. Y sigue los días como rutina, pero todas las noches son iguales. Hay un vacío en su corazón. Algunos podrían pensar o decir, necesita consejería, necesita un consejo. Yo diría, no necesariamente necesita un consejo. Lo que necesita es encontrar el árbol de la vida. Porque muchas veces la vida no se llena con los placeres que nos ofrece las circunstancias o las oportunidades. La vida se llena con la presencia de Dios. Por eso que en esta mañana Dios nos invita a recordar que Dios puso en el centro del Edén dos árboles importantes. El árbol del bien y del mal, pero el árbol de la vida. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? La pregunta que hoy nos hacemos, ¿de qué depende la vida? ¿Qué es lo más valioso, lo más vital para la supervivencia de la vida? Pero hoy Dios quiere enseñarnos algo que marcará nuestro corazón. La vida depende de Dios. La vida no depende de los recursos materiales, de las posibilidades, de lo que quizás la vida te ha dado, sino que la vida depende de Dios y ese recordatorio de Dios nos lo da el árbol de la vida. El árbol de la vida no es tan solo un árbol más, es un árbol que nos enseña la provisión de Dios, la misericordia de Dios y finalmente la redención de Dios por medio de Jesucristo. Antes de la caída, antes del pecado, había una relación perfecta entre Dios y el hombre. Había comunión, compartir, pero después de la caída algo ocurrió. La relación, la comunión se terminó. Por eso ¿qué es lo que vemos después de la caída? Vemos que Adán y Eva no tan solo fueron creados para vivir con Dios, sino que después de la caída vemos que Adán y Eva comenzaron a sobrevivir, porque ya no tenían a Dios. Pero yo quiero que tú puedas entender algo en esta mañana, amada iglesia. Usted sabe que en el día de hoy hay mucha gente que está sobreviviendo, que está tratando todos los días tratar de hacer su mejor esfuerzo y parece que no le da las posibilidades. ¿Sabes cuántas personas están cansadas de luchar y al final del mes no le da? ¿Usted sabe cuántas personas están viviendo un día a la vez y tratando de hacer su mejor esfuerzo y literalmente están sobreviviendo? Pero Dios nunca diseñó tu vida para que fuera una carrera interminable de obligaciones. Dios te creó para caminar con Él. Y es por eso, amada iglesia, que Dios nos quiere enseñar algo poderoso. El árbol de la vida nos recuerda que la vida no proviene de las cosas. La vida proviene de la presencia de Dios. Y es ahí donde vemos lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean todos, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos enseña? La vida no consiste en lo que poseemos. La vida consiste en la presencia que disfrutamos con Dios. Y es ahí, amada iglesia, donde nos invita a caer nuestro primer punto. Dios creó la vida
como una provisión del cielo. Y yo quiero que puedas entender, amada iglesia, Dios tiene un propósito eterno, que quizás hoy las circunstancias no nos permite ver, pero el propósito eterno de Dios es que tener comunión con el hombre, relación con el hombre, esa experiencia cercana día a día contigo. Él no creó al hombre para estar separado del hombre, pero algo ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió que separó al hombre de Dios? Esa es la respuesta, el pecado. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que nos enseña es que el pecado cerró el camino hacia el árbol de la vida. Eso nos enseña en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no le alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, porque labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes qué? El pecado fue que interrumpió esa relación, esa comunión entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. El pecado promete satisfacción, pero te deja vacío. El pecado promete control, pero termina controlándonos. Y ese pecado tiene unas consecuencias, y esas consecuencias fueron dos. Uno, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Y segundo, Dios bloqueó el acceso del árbol de la vida. Yo quiero que tú puedas entender algo en esta mañana, en el tiempo que me está quedando. Dios bendiga el tiempo. Amada iglesia, yo no sé si usted ha tenido la experiencia que yo he tenido, pero ¿a quién le gusta que alguien le cierre la puerta en la cara? ¿A alguien le gusta que le cierren la puerta en la cara? La mayoría de la gente no. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? A veces Dios permite que puertas se cierren. Pero esas puertas que Dios permite que cierren no es porque Dios no te ama. A veces Dios permite que cierre puertas porque esa es una provisión de Dios para protegerte y cuidarte. Porque cuando Dios le dijo al querubín y a la espada que bloquearan el acceso de la vida, no era que Dios no amara a Adán y Eva, no, es contrario. Los amaba tanto y tanto y tanto que no quería permitir que ellos se acercaran al árbol de la vida y murieran con una condición de pecado para siempre. Y es ahí, amada iglesia, que muchas veces tenemos que entender algo poderoso. A veces Dios cierra puertas no es porque te ama. A veces Dios cierra puertas porque te quiere proteger. Muchas veces peleamos con Dios, protestamos con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta puerta no se abre? ¿Por qué me cerraste las posibilidades? Yo me acuerdo hace unos años atrás, yo tenía un trabajo que más tóxico no podía hacer. Y yo estaba en el medio y no era el jardín del Edén. Y en ese momento yo decía, Señor, tú tienes que abrir una puerta para que yo vea la luz del sol. Y en ese momento yo orando a Dios, Señor, consígueme un trabajo. Y yo pues recibo una llamada. Cuando recibo esa llamada, Fernando, ¿estás disponible para una posición de trabajo? ¿Cuál es? Sí, ok. ¿En dónde es la entrevista? Voy para allá. Cuando voy para allá, hago la entrevista, muy bien, me entrevista el presidente de la compañía, supuestamente quedó impresionado, todo bien, aquí, allá. Yo salgo de la entrevista, voy contento, voy a mi casa, próximamente voy a cambiar de trabajo, gloria a Dios por eso. Pero me acuesto por la noche y algo pasó. Y es que no tenía paz. Y yo, pero ¿cómo va a ser? La entrevista fue bien, me dieron buenos resultados, pero no tengo paz. Me llaman para hacerme la oferta económica. La oferta económica es más alta de la que el trabajo anterior que yo tenía, pero no tengo paz. Yo, oh my God, le pedí a Dios un trabajo, me dio la entrevista. Yo no busqué el trabajo me buscó a mí. Y yo, si fuese que yo aplicara, está bien, pero yo no apliqué. Pero en ese momento Dios no me da paz. Me llama el presidente y me dice,
¿Vas a aceptar la oferta? Creo que no puedo aceptar la oferta. Y yo, Fernando, tú estás loco. O sea, pidiste por un trabajo, te abre la puerta, te hacen la oferta, te pagan más que el salario anterior y dices que no. De verdad que tú estás loco, Fernando. Pero ¿saben qué pasó 6 meses después? Me entero que esa posición la cerraron. Si yo hubiese aceptado ese trabajo, me hubiese quedado desempleado 6 meses luego. A veces Dios cierra puertas, no es para dañarte, porque Dios sabe lo que está después de la puerta. Tú no lo ves, pero Él lo ve. Y muchas veces lo no de Dios no es por rechazo, lo no de Dios es por amor. Y a veces no lo entendemos, a veces peleamos con Dios. Pero ¿sabes qué? No tan solo Dios cierra puertas, pero ¿sabes qué Dios también hace? Dios a veces no abre puertas. Son dos cosas diferentes. ¿Usted alguna vez se ha encontrado, llego a un lugar, todo está perfecto, estoy aquí esperando, este es mi momento, este es mi lugar, y todo supuestamente está cayendo como el dedillo? Pero esa puerta no se abre. Pero lo hice bien, cualifiqué, todo está bien, porque esa puerta no se abre. Señor, pero estoy aquí de frente, abre la puerta y ya estoy, entro y se acabó. A veces Dios tampoco abre puertas. ¿Sabes por qué? Porque esa puerta que Dios permite abrir, esa puerta te va a traer dolor. Y Dios prefiere no abrirte la puerta para evitarte el dolor. ¿Cuántas veces luchamos con Dios por cosas que Él sabe más que nosotros y nosotros le decimos a Dios, Señor, esto me conviene? Pero Dios te dice, eso no te conviene. ¿Cuántas veces hemos tratado de buscar un trabajo o a veces hemos comenzado una relación con una persona y esa relación parece que todo va bien y al día de la noche a la mañana todo se destruye? ¿Pero qué pasó aquí? A veces nos metemos en lugares donde Dios no nos invitó. A veces nos metemos en lugares donde nos invitó y después decimos, Señor, ¿por qué todo me salió mal? Es que yo te dije que no te metieras ahí. A veces tenemos que recordar, amada iglesia, muchas veces cuando Dios cierra una puerta no es que Dios no te ama, es que Dios te está protegiendo para algo mayor. ¿Y sabes qué? Para muchos pensar que expulsar a Adán y Eva del jardín era malo, pero no, era el método de Dios de protegerlos. ¿Sabes por qué? Porque en el jardín Dios estaba allí y ahí está la santidad de Dios. Y donde está el pecado no puede estar la santidad de Dios. Pues Dios tiene que sacar a Adán y Eva para poderle continuar el propósito de Dios, porque no podía estar allí. Pero porque lo sacó no quiere decir que no lo amas. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, pero muchas veces, a veces lloramos por puertas que Dios cerró. A veces peleamos por puertas que Dios cerró. Pero hay momentos donde el no de Dios es una manifestación de su amor. Cuando Dios cierra una puerta, no siempre te está negando algo. Muchas veces te está protegiendo de algo. No todas las puertas cerradas es una pérdida. Algunas puertas cerradas son milagros disfrazados. Porque viene algo mejor. Pero ¿sabes qué? A veces Dios protege nuestro futuro cerrando aquello que nuestro corazón insiste en abrir. Y Dios te invita en esta mañana, iglesia. No todos los no de Dios es para dañarte. No todos los no de Dios es para dañarte. No toda puerta cerrada es para dañarte. A veces esas son las oportunidades que Dios va a hacer algo más grande. Pero yo quiero decirte algo que Dios quiere declarar a nuestro corazón en la mañana de hoy. El pecado cerró el acceso al árbol de la vida. Pero si usted me acompaña en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, después me mostró un limpio río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Yo tengo una buena noticia para ti en esta mañana, iglesia. La historia no terminó en Génesis 3.
El mismo árbol que quedó custodiado en Génesis, ahora en Apocalipsis está abierto, está disponible. Es una puerta que Dios abrió para ti y para mí. Pero ¿sabes qué? La pregunta es, si en Apocalipsis está abierto el árbol de la vida que fue cerrado en Génesis capítulo 3, ¿qué fue lo que abrió esa puerta? Esa puerta la abrió Jesucristo. Porque el árbol de Génesis, del árbol de la vida, lo cerró. Pero en Mateo salió un nuevo árbol. El árbol de la cruz, el madero. ¿Sabes qué? Que cuando tu circunstancia está adversa, el madero se levantó como victoria. Lo que hoy parece cerrado, Cristo vino para abrirlo. Por eso, amada iglesia, Jesucristo quitó lo que impedía el acceso. El árbol nunca fue problema si el pecado lo era. La espada protegía la santidad de Dios, pero en la cruz Jesús cargó nuestros pecados, satisfizo esa justicia y lo que impedía era quitado. Donde el pecado levantó una barrera, Cristo abrió un camino. Lo que el pecado quitó, la redención lo devuelve. Por eso, amada iglesia, ese árbol vuelve a aparecer. No aparece porque Dios cambió de opinión. Aparece porque Cristo cambió nuestra condición. Porque antes éramos pecadores, pero ahora no. Ahora somos hijos de Dios, lavados por su sangre. Por eso hay una pregunta. Si el árbol vuelve a verse, ¿quiénes pueden entrar? Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. No basta con mirar la nueva Jerusalén, debemos permanecer junto al Cordero. Por eso, ¿cómo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Cuando yo reconozco a Cristo como Salvador, cuando reconozco que Él vive y reina para siempre, cuando pido perdón por mis pecados y cuando una nueva criatura nace en mí. Por eso que dice Juan 5:25, el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero tengo una buena noticia para ti, amada iglesia. No ha terminado el propósito de Dios. El pecado interrumpió esa comunión, pero Cristo restauró. Yo quiero decirte en esta mañana, donde Adán falló, Cristo venció. Donde el pecado levantó una barrera, la cruz levantó un puente. Yo no sé cuál es la experiencia que tú estás viviendo hoy, pero escúchame bien lo que te voy a decir. Hay momentos en la vida donde parece que todo está terminado. Hay momentos en la vida donde parece que la circunstancia ya dio su última noticia. Pero Dios viene a decirte en esta mañana, amada iglesia, amigo y amigo que está con nosotros en esta mañana, Dios viene a declararte una palabra del corazón de Dios. Génesis 3 no es el final de tu historia. El final de tu historia es Apocalipsis capítulo 22. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que hoy tú estás viendo en tu realidad no es el final de la historia. Lo que hoy tú estás viendo en tus circunstancias no es el final de tu historia. Porque para tu vida hay un capítulo 22 de Apocalipsis. Para tu familia hay un capítulo 22 de Apocalipsis. Lo que el mundo cerró, lo que el pecado cerró, la cruz lo volvió a abrir. Por eso Dios tiene un nuevo capítulo. No puedes confundirte. Lo que hoy estás mirando no es tu último capítulo. Lo que hoy estás viviendo no es tu último capítulo. Hay un capítulo 22 para tu vida. Hay un capítulo 22 para circunstancias. Hay un capítulo 22 para un matrimonio. Hay un capítulo 22 para tus hijos. Por eso hoy Dios te dice, no te confundas, no te confundas. Hoy estás mirando una página de tu historia, pero no es el final. Porque la última palabra, ¿sabes quién la tiene? El que escribió el capítulo 22 de Apocalipsis. Él tiene la última palabra. La última palabra no es enfermedad. La última palabra no es crisis. La última palabra no es dolor. La última palabra no es lucha. La última palabra es restauración. Porque el capítulo 22 te dice, el pecado cerró, pero Cristo vino a restaurar. Cristo vino a levantar. Cristo vino a hacer lo que nadie pudo hacer. Por eso, amada iglesia,
Quizás hoy estás mirando un día que no es el mejor, pero hay un capítulo que todavía Dios está escribiendo que no es el final. Así fue la experiencia de Job. Él tuvo 41 capítulos difíciles, pero hubo un capítulo 42. ¿Por qué? Porque cuando Él entra, todo comienza a cambiar. No te confundas. Lo que hoy ves no es el final de tu historia. Lo que hoy estás viviendo no es el final de tu historia. Dios tiene algo mejor. Hay una nueva Jerusalén que Dios tiene preparada para los que creemos, para los que estamos escritos en el libro de la vida. Esto no es el final. Esta circunstancia no es el final. Hay un lugar donde no habrá enfermedad, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más circunstancias, donde todo será conforme al propósito de Dios. Pero la pregunta es sencilla. Hoy delante de nosotros tenemos el árbol de la vida, pero al ladito tenemos el árbol de la ciencia del bien. ¿Cuál árbol nosotros vamos a escoger? El árbol de la ciencia del bien dice: yo lo hago por mi manera. El árbol de la vida dice: yo dependo de Dios. Pero si tú quieres que el árbol de la vida se manifieste en tu vida, hay que tomarle el árbol de la vida. Si tú quieres ver el propósito de Dios final en tu vida, hay que tomar a Cristo en tu vida. Por eso, todavía tu último capítulo no se ha manifestado. Por eso, Dios tiene algo mayor para ti, amada iglesia. Dios tiene algo que quiere cambiar tu historia. Recibe ese árbol de la vida. Recibe ese Cristo poderoso. Recibe lo que Él vino a hacer por amor a ti, por amor a mí.